Bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación del día de hoy. Va a ser una clase corta. Esta vez sí va a ser corta, porque la idea es que ustedes se concentren más en lo que tienen que hacer, que es la prueba, ¿ya? Entonces no los quiero desviar así y meter con mucha cantidad de información para que puedan hacer una buena prueba hoy día. Empiezo. Ahí está. Compartiendo pantalla y la agrandamos. Entonces ahí está, clase de lenguaje y comunicación, quinto básico, clase 19 del 18 de mayo. Por fin le achunté la fecha, le puse la fecha que correspondía. Sigo. Uy, me quedo pegado. Las normas de convivencia que ustedes la saben, mantener los micrófonos en silencio para que no se escuche el ruido ambiente, estar ordenados, participar harto y respetar al que están hablando para que no hablen todos a la vez, ¿ya? Y obviamente pedir ayuda a un adulto si es necesario. Al igual que la clase antes pasada, antes de la clase del gigante Bonachot, vamos a reconocer el cuento y sus características y vamos a aplicarlo a través de una comprensión de lectura. Y esto pertenece al objetivo OA3 del Minedu, el objetivo priorizado. Pero antes hay que recordar lo que hicimos la clase anterior a la anterior. Bueno, la anterior en la que hicimos fue la del gigante Bonachón, que es cierto que vimos todo lo que es el contexto de producción. Pero antes de eso habíamos visto los tipos de textos narrativos, habíamos hecho como un resumen, habíamos visto que cumplen con el propósito de relatar una historia, y entre ellos estaban los cuentos, que es lo que estamos viendo ahora, los mitos, que los vimos, las leyendas, las fábulas, los cómics, que nos faltan por ver, y las novelas. En base a todo eso, dijimos también que los elementos de la narración eran el espacio, ¿cierto? Y el ambiente, que puede ser físico, psicológico y social, ¿cierto? Que físico era todo lo que uno podía observar y ver, si era en el campo, era en la ciudad, ¿cierto? O era un ambiente urbano, un ambiente rural. Y psicológico, si te causaba miedo el ambiente, si te causaba paz, ¿cierto? Cómo te hacía sentir la lectura a medida que uno iba leyendo. Y el social tiene que ver con lo económico, ¿cierto? Que era si era de una persona rica el cuento, de unas personas pobres, de qué tipo de personas, ¿cierto? Era la que se desarrollaba la historia. También vimos, bueno, los personajes los vimos a principios de año, ¿cierto? Serían los personajes principales, secundarios, los protagonistas, los antagonistas, etc. Y el tiempo de la narración, que podía ser un tiempo indeterminado, cuando se decía había una vez o hace muchos años, ¿cierto? O un tiempo determinado que uno lo podía deducir de acuerdo a los acontecimientos que pasaban en la narración. También vimos los tipos de narrador, ¿cierto? Bueno, y aquí vimos que el narrador tenía una voz ficticia, que era una voz ficticia creada por el autor, ¿cierto? Y que se encarga de relatar la historia. Presenta a los personajes, explica las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. Y nosotros vimos tres tipos de narradores. Vimos el narrador omnisciente, como narrador tipo Dios, que generalmente está en casi todas las lecturas, ¿cierto? En tercera persona, y que este narrador lo que hacía, ¿cierto? Era como saber los pensamientos de los personajes, ¿cierto? Los sentimientos de los personajes, y estaban todas partes a la vez, ¿cierto? Y estaba el narrador testigo, que puede ser un personaje también, o puede que no, pero cierto que es testigo de lo que está sucediendo en la historia. Y el protagonista es el que habla del yo, ¿cierto? A nivel personal, él es el protagonista de la historia. Y existen muchos tipos de narradores más, porque a eso están esos tres puntitos entre paréntesis, pero no los vamos a ver porque los van a ir viendo a medida que vayan pasando los años y vayan pasando de curso, ¿ya? Porque se va complejizando esto. Después no van a reconocer solamente si el narrador es omnisciente, testigo o protagonista, sino van a ir viendo otros tipos de narradores. Por ejemplo, si el narrador es observador, y van a ir viendo otros tipos, y de ahí se va a ir complejizando el tema. Mientras tanto, quedémonos con estos tres.
¿cierto? Que son como los más fáciles de reconocer. Y hoy día vamos a hacer la comprensión de lectura de un cuento folclórico. Nosotros la semana antes pasada vimos el cuento folclórico de Pedro Urdemales, ¿se acuerdan de la Huasquita de la Virtud? ¿Ya? Y hoy día vamos a ver otro tipo de cuento folclórico, que es un tipo de narración perteneciente al campo generalmente, ¿cierto? A la tradición oral, ¿ya? Y que se manifiesta principalmente a través de la comunicación directa de un narrador, que lo sabe de memoria frente a un auditorio, ¿ya? Los cuentos folclóricos por lo general son anónimos y no tienen una versión fija, ¿ya? Cada narración o cada nueva narración incluso, en el caso que sea del mismo narrador, es también un acto de creación, siendo las diferencias entre unas y otras minúsculas o importantes. O sea, un mismo cuento puede tener grandes diferencias o casi ninguna diferencia. Además, también se producen variantes dependiendo de la región geográfica de estos cuentos y es parte del folclore local. He ahí el cuento de Pedro Urdemales, ¿cierto? Que era de una, que nosotros lo podemos asociar con nuestra cultura, ¿cierto? Y del campo chileno y del típico, del guaso picarón, que lo habíamos visto en la clase pasada. Claro, más o menos eso, pero vamos a verlo ahora como la de la H.T. Carnecita. Se te carnecita, ¿cierto? Este Pedro Urdemales, este personaje tan divertido, ¿cierto? Y picaresco. Ya, esos son cuentos folclóricos. Ahora, como yo les dije, los cuentos folclóricos por lo general son anónimos, pero hay personas que toman estos cuentos folclóricos, como este escritor chileno que se llama Floridor Pérez, ¿ya? Que nació en el año 1937 y murió en el 2019, murió el año pasado. Ya, este escritor... Antepasado. Hoy, ¿verdad? Perdón, ando perdida también en los años. Gracias, Ana mía. El escritor y profesor chileno, tras realizar estudios de pedagogía en la escuela normal, compaginó su labor docente en la enseñanza básica y media, ¿ya? Con la creación literaria y ensayista. Después, desde 1988 fue codirector del taller de poesía de la Fundación Pablo Neruda. En 1990 obtuvo la beca Fundación Andes del Escritor en residencia de la Universidad de Concepción. Posteriormente dictó cursos de poesía en la Universidad Nacional Andrés Bello. Ahora, este caballero que ustedes lo ven aquí se destaca más por la poesía y por los ensayos que él creaba, más que por los cuentos. Pero en el terreno literario, aunque cuenta que su haber con la recopilación de relatos, toma una recopilación de relatos o cuentos folclóricos, claro, no es que lo haga suyo, pero los modifica a su antojo, como salían antes ahí, y crea un libro de cuentos para niños, ¿ya? De personajes chilenos o personajes típicos chilenos. ¿Ya? Pero como les decían ahí, se orientó preferentemente en la poesía. Ya, y ahí está una cantidad de libros que él, digamos, hizo, ¿ya? Pero vamos a ver ahora un cuento, vamos a ver, les digo porque está en video, vamos a ver un cuento acerca de la adaptación de Floridor Pérez, del cuento que él tomó. ¿Ya? Ahora, este cuento tiene muchas versiones, por lo tanto tiene muchos autores, y muchos que son anónimos, y muchos que tomaron de estas cosas, digamos, del anonimato, estas historias o estos relatos, ¿ya? Y lo llevaron a hacer los propios, cambiándole cosas, según la región que ellos habitan, y haciéndolo típico del folclore ahora nacional. Ya, este cuento se llama Juan Pereza. Lo voy a colocar, me voy a apagar un poquito para que no se pegue. Y ver si está el audio encendido. Sí. ¿Me cuentas otro cuento? ¡Qué extraño! A esta hora siempre aparece con sus cuentos. Quizás fue capturado por un grupo de extraterrestres. O peor aún, quizás Manu es un extraterrestre. Definitivamente no es un marciano. ¡Manu, despierta! Yo no fui,
fui! ¿A qué hora vas a empezar el show? ¿El show? Nah, me da pereza hacerlo. ¿Qué es pereza? Flojera. Hoy me dejaré llevar por el espíritu de Juan Pereza. ¿Quién es Juan Pereza? ¿Pereza es su apellido? ¿Es flojo? ¿Por qué es flojo? ¿Nos vas a contar un cuento? Puedo estar todo el día haciendo preguntas, ¿sabías? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el azul es azul? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Está bien! Está bien. Juan Pereza. Esta es la historia de un joven tan flojo que por la mañana no hacía nada y por la tarde descansaba. A mediodía comía una enorme fuente de porotos y por la noche dormía. Todos lo llamaban Juan Pereza. Su madre, colmada ya su paciencia, le dijo: «Debes ganarte la vida o al menos ayudar a tu mantención». Ese día le tocó acompañar al dueño a cobrar la venta de unos animales y en pago le dio un billete nuevo. Juan no había tenido jamás un billete y lo llevó en la mano hasta que un zancudo lo picó en la frente y el billete se le voló. ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué no te echaste la paga al bolsillo? Lo haré la próxima vez. Al otro día, lo mandaron a guardar las cabras y en pago le dieron un cántaro de leche. Parece que se hubiera hecho pis. ¡Por Dios, Juan! ¿Por qué no trajiste la paga sobre la cabeza? Lo haré la próxima vez. En la quesería, de pago, recibió un enorme queso fresco. ¡Queso derretido! ¡Ah! ¿Por qué no trajiste tu paga dentro de una fuente? Lo haré la próxima vez. Pero ese Juan Pereza más que flojo parece tonto. Yo creo que es porque le da flojera pensar. Hace lo que le dicen, pero no piensa más allá de eso. Y eso es justamente una forma de pereza, ¿no creen? Sigamos entonces. Al otro día en la carnicería, le pagaron con un costillar de cerdo. ¿Pero qué le pasa? ¡Que se ponga a pensar! Es que le da flojera por Florencia. ¿Cómo no se te ocurrió que lo mejor era cargar tu paga en la espalda? ¡Ay, Juan! Lo haré la próxima vez. El sábado era día de feria y Juan acompañó al hacendado. Lo único que no vendieron fue un burro pequeño que recibió de paga por su trabajo. Tomando un atajo, debía pasar frente a la casa de otro rico hacendado, cuya hija única había quedado muda por miedo. Solo podría curarla una inmensa alegría o risa. Le habían traído a los más famosos cómicos y mimos, pero nada. No pudiste hacerla reír. No fue mi mejor rutina. Pero sigamos. Como todos los días, la joven no hacía más que mirar desde su casa, cuando Juan pasó con su burro en la espalda. ¡Miren eso! ¡Miren eso! Todos vinieron a ver el milagro de la niña, que había recuperado el habla. ¿Y qué pasó después? Pasó que, como Juan Pereza hacía todas las cosas al revés, también hizo lo contrario de todos los enamorados. En vez de perder la razón en presencia de tan hermosa novia, recuperó el juicio. La joven se enamoró de Juan Pereza, pues nunca había sentido tanta dicha en su corazón. Y fue así como se casaron. Viéndolo rico y feliz, los vecinos recuperaron también la vista, que siempre se nubla un poco ante la pobreza. Y reconocieron en Juan al guaso fortacho y nada mal parecido que siempre fue, y lo llamaron Juan Pérez. Juan desde ahora siempre puso mucho esfuerzo al trabajar, y este cuento se va a terminar. Ese Juan Pereza sí que era flojo, en verdad. No hacía las cosas con ganas. Ni dedicación. Pero qué bueno que tuvo un final feliz. Tienen razón. Juan era un despistado y perezoso, que hacía las cosas de manera muy particular. ¿Como tú? ¿Como yo? ¿Como tú? A propósito, algo tenía que hacer, pero me olvidé que... ¿Dormir la siesta?
Ya, ahí está. Entonces, ahora que conocimos la historia de Juan Pereza, vamos a responder las preguntas, ¿ya? Y vamos a ir aplicando lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Ay, perdón, ahí está. Ahí está. Preguntas preguntonas. Entonces, empezamos. Dice, primera pregunta. ¿Qué milagro sucede? Según el texto, la jovencita se ríe, le cambian el nombre a Juan, la niña recupera la voz o Juan recupera la razón. Juan La recupera niña la recupera la razón. voz. Juan se recupera la voz. Pero acuérdense La, que la niña recupera la voz. claro, porque ese es el milagro, que la niña recupera la voz. Ahora sí, también podríamos decir que es un milagro que Juan recuperara el juicio, ¿cierto? Pero decían el milagro era que la niña recuperara la voz. Sí, ese era es el textual, ¿cierto? Como dice Damián y como dijo Sí, el el compañero, textual. lo explícito, ¿cierto? Era de que lo textual era de que la niña recuperaba la voz. Ahora que nosotros pensemos que también es un milagro que Juan Pereza, ¿cierto? haya recuperado el juicio, es otra cosa. Ya, segunda pregunta. Dice, cuando se dice que ocurrió un milagro, esto quiere decir que ¿cuándo se dice que ocurre el milagro? Perdón. Cuando Juan conoce a la niña, cuando la jovencita ve a Juan, cuando el padre permite el matrimonio o cuando Juan pide la mano de la niña. Cuando la jovencita ve a Cuando Juan. la jovencita ve La a ve. Juan. Correcto, La ve. ¿cierto? Porque le pareció divertido y chistoso, ¿cierto? Ver a Juan con el burro, ¿cierto? Encima, claro, y ahí le causó tanta gracia que recuperó la voz. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en otras versiones de este mismo cuento, la niña se supone que había perdido la voz a los 9 años de edad, ¿ya? Por un susto, por un miedo. Algo le pasó que ella perdió el habla, ¿ya? Y está desde los 9 años sin hablar. Para que les cuento porque hay muchas versiones. Seguimos. Voy a poner las dos alternativas. Ahora sí. ¿Qué significa en vano? Inútilmente, equivocadamente, repetidamente o fuertemente. Que algo sea en vano. Inútilmente. Pues, inútilmente significa como que como este objeto está en van, es como decir no me sirve. Significa que lo hiciste para nada. No te va a servir de nada. No te va a servir de nada, ¿cierto? Sí, todos tienen Inútilmente. inútilmente, correcto, ¿cierto? Esto lo hiciste en vano. Y muchas veces nosotros utilizamos, ¿cierto? Eso, cuando esto lo hice en vano. ¿Para qué lo hice, cierto? Fue en vano. Y eso es un término muy de nosotros. ¿Por qué la niña perdió el habla? Porque tuvo una enfermedad, porque sufrió un gran Sufrió un gran susto Porque la vez. sufrió un gran susto. Porque tenía un gran susto. Claro, correcto. Parece que me voy mirando. B, ya. Yo estoy mirando las alternativas que me están poniendo en el chat. B. Ya, correcto, ¿cierto? Porque sufrió un gran susto. Ya, ese fue, pero no lo explican, ¿cierto? No explican por qué fue el susto. Solamente se dice que sufrió un gran susto y uno lo coloca, explícito. Sería como más como que alguien la asustó mucho. Claro, y se quedó sin habla. Pero no dice por qué. O sea, nosotros podemos inferir, podemos deducir. La profesora Ya, 5. ¿Qué día recibió el sueldo? El primer día. El primer día. día, ¿cierto? El primer día recibió del sueldo. ¿Y qué le pasó al billete? Se fue volando. Se le fue Se le volando volando. porque le picó un mosquito, un zancudo en la cabeza. Claro. ¿Y cuál fue el pago, el de Juan, el del segundo día? Leche. La leche. La La leche. leche. ¿Y qué hizo con la leche? no, o sea, Se la había puesto en el la bolsillo había porque la mamá le había puesto dicho que el billete se lo tenía que poner en el bolsillo y la otra vez lo hizo, se lo metió en el Se bolsillo. le Estaba puso mal. la leche en el bolsillo. Sí, Luego yo- cuando le dijo, ¿por qué no lo llevaste en tu cabeza? Y luego lleva el queso en la cabeza. Claro, ¿Por ser- ¿Qué Ya. no te pusiste el queso en una fuente? Luego llevo la carne en la fuente. eso Y se después llama la comieron. flojera al pensar, ¿cierto? Porque no Ya. piensan. Tía, ¿cómo yo soy re floja y sigo pensando? Bueno, no eres Juana Pereza.
7. Oh, tía, qué pesada. No eres Juana Pereza, pues eres la Violeta, pues la Violeta piensa, pues tú eres una Juana Pereza. Igual piensa, puede ser flojita, pero piensas igual, ¿viste? Pensé igual. ¿Qué Porque me obligan y si no, no me van a quitar mi celular. así que- ¿Qué hizo la dama al ver a Juan? Se asustó, se enamoró, Se se rió. enamoró. Se rió, o sea, se rió muchísimo. Ya, vamos en el orden. La respuesta es que se rió muchísimo y luego se ¿Ven? enamoró. Todos perdieron, todo cayeron en super trampa. Todo. Güey, yo también dije, se rió. Sí, se rió y después se enamoró. Pero también lo que dijo también la Dana, que después se enamoró. Pero al principio ya se rió muchísimo porque le causó mucha gracia, porque en vez de llevar el burro, ¿cierto?, caminando, lo llevó a cuestas. ¿Qué hizo? Como cuando el burro toma el control, es como que se hubieran intercambiado papeles. Claro. Después Es vino el- como que en el principio el burro es un burro y Juan Pérez es Juan Pereza, pero se tropiezan con una piedra y cambian el sentido. Ahora Cambian el el burro es Juan Pereza y así. Ah, sí, correcto. ¿Qué hizo Juan con la carne de chanchito? ¿La metió en el bolsillo? fuente en el la dejó en una fuente en el suelo y ahí se la comieron los perros. Muy bien. Y ahí en otras versiones, en otros La cuentos, llevaba cargando. claro, hablaba acerca del cerdito, ya, porque yo estuve leyendo como varios cuentos, varias versiones de Juan Pereza, para saber si eran iguales, ya, y no hablaba de carne, en los cuentos habla del cerdito, ya, y ahí obviamente yo le cambié el tema, porque puse carne de chanchito, porque era un costillar, ¿cierto? Sí. Porque si no, nosotros se iba a malentender. Muy Se bien. va a entender como que se come el chancho y dejó un pedazo para la señora. Claro, una cosa así. Ya, ahora, ¿quién es el personaje principal en nuestro Juan Pereza. Juan Pérez? Juan Pereza, Juan ¿cierto? Pereza. Ahora, ¿cuál es el espacio físico del cuento? ¿Dónde ocurre el Es cuento? como un campo. Es un campo. Un campo, ¿cierto? Es un campo, es como un pueblo chico, ¿cierto? Porque se supone que él va a la ciudad, ¿cierto? Pero su casa queda como en el campo, y ellos van a la ciudad a vender cosas y vuelven, ¿cierto? Es como típico del campo chileno, antiguo, así como en la época de un poco de Pedro Urremales. Yo así lo vi al menos, ¿o no? Sí. ¿Cuál es el espacio social del cuento? Son ricos, pobres. Pobres. De hecho, hay una parte que lo nombra, ¿cierto? Al final del cuento, que ellos dicen, cuando se casa, ¿cierto? Este Juan Pereza con la joven, Salió de la pobreza. dice, claro, se le nublaron los ojos y es como salir un poco de ese ambiente de pobreza. Y eso es súper importante porque ellos obviamente se sentían ya pobres, ¿cierto? Y esa alegría, digamos, que pasó, lo hizo salir un poco de su mundo. ¿Qué características etopéyicas tiene el personaje principal? Psicológicas, etopéyicas. Como tonto. Vago. Ya, era medio tonto, vago, flojo, ¿cierto? Sí, flojo, muy flojo. Ya, todo Tía, le daba es flojera. tonto, flojo. Es todo lo contrario a una persona que gana un premio Nobel. Ya, pero, Todo lo contrario. pero se dan cuenta que yo creo que más que todo, o sea, si era tonto porque no pensaba, le daba flojera pensar, pero yo creo que no fue tonto cuando se casó con la niña. No, para nada. La niña No, era para hija de una Es hacendada. como, profesora, es como si antes fueras Ahí cambió el tiro, tonto, eso son ya eras tonteras. tonto como si estuvieras enamorado, eras tonto. Tonto pero tonto. Ya, Y luego entonces, cuando te enamoras, te cambia la personalidad y ahora eres re inteligente. ya, sí, en el caso Juan Pereza, porque dicen que lo común es al revés. Eso dice. Sí, al revés. Es al revés. O sea, claro, generalmente se dice que cuando las personas se enamoran pierden el juicio, pero acá fue al revés, recuperó el juicio, ¿cierto? Este Juan Pereza era lo contrario. Ya, después dice, ¿se puede inferir en cuánto tiempo ocurrió la historia? Hace muchos años. Sí, Se puede decir. Ya, sí. Con más de 50 años. Bueno, Como uno lo puede deducir por el billete,
¿cierto? Porque es un billete que no se usa ahora. Porque lo que pasa es que antes 1 peso valía demasiado. Claro, ¿cierto? Y también se puede inferir en el tiempo. Y en la parte de arriba se ve la historia de hacerte carnecita. Sí, aquí ahí lo vamos a asociar. Y en la parte de, Hacerte carnecita. también se puede decir que esto ocurrió en un día, o ocurrió en la misma historia, o en varios días. En varios días, yo creo. En varios días, ¿cierto? Porque primero Porque tuvo varios sueldos. tuvo varios sueldos, ¿cierto? Entonces trabajó Y no creo varios que días. se enamore y se case en el mismo día. Claro. Después dice, ¿qué tipo de narrador está presente? El narrador más común que hemos visto. Omnisciente. El omnisciente, ¿cierto? Porque sabe todo, ¿cierto? Ahora, ¿puedes resumir la historia siguiendo la estructura de un cuento? O sea, ¿qué pasó al inicio? No de la parte que hablaban los niños, pues, sino del cuento en sí. Sí, era muy flojo y solamente dormía y comía. Muy flojo. Ya, ese es el inicio, ¿cierto? Era muy flojo, solo dormía, solo comía y esa era su vida. Por la mañana levantaba, después por la tarde dormía. Hoy, la vida de algunos, decíamos nosotros, ¿cierto? Y al medio, en el desarrollo, ¿cuál fue el conflicto? ¿Cuál fue lo que originó el conflicto? Se va a trabajar. Se va a Sí. trabajar y los sueldos los carga Mar y se le pierde todo. Bueno, no se le pierde, pero se arruina. Ah, oye, y si ustedes han visto El Chavo del Ocho, ¿quién podría ser ahí Juan Pereza? El Don Ramón. Don Ramón, ¿cierto? Es como el Ese. típico. No he visto el Chavo del Ocho. Típico que es como que siempre retaba al chavo, pero Y nunca además no se paga la veía, renta. es como que nunca aparecía en las cosas, pero aparecía siempre para retar al Chavo del Ocho. O sea, En que la O no para se no pagar la renta. vivir. Muy bien, ¿cierto? Ahí lo asociamos, ven a un personaje que uno lo ve, bueno, que algunos lo ven, lo ven comúnmente, ¿cierto? Los que han visto El Chavo. Porque Y igual no lo además el Don Ramón no trabajaba ni le pagaba la renta al Don Barriga. y siempre buscaba la justificación para no trabajar, ¿cierto? Sí, Siempre. o si no, Como que se o se escapaba para siente no mal, pagarle. o es la culpa del Chavo del Ocho, o es la culpa de Kiko, Claro, pero siempre estaba pero es ahí. por flojo. Y el final del cuento, entonces, tenemos, de este cuento, Que se enamoró y se casó con la niña. la niña, ¿cierto? Que era hija de un hacendado. Y ahí recuperó el juicio. Ahora, si nosotros hablamos de, por ejemplo, como decía la Violeta, del Hácete de Juan Pereza con Pedro Urdemales, ¿qué cosas podemos encontrar en común entre estos dos Que viven en personajes? el campo, que usan sombrero, que usan la misma ropa. ¿Ya? ¿Y en personalidad tienen algo en común? Es como que poco, pero es como que Pedro Urdemales era más inteligente y este era, pero los dos tienen en común algo que eran flojos. Cierto, o sea, sí, porque bueno, él era, yo creo Eran que flojos, los dos eran flojos, pero uno era inteligente y el otro era re tonto. Uno era normal porque se volvió loco con una niña y antes normal, pero este otro era tonto y se volvió loco solo y luego cuando conoció a una niña recuperaba la razón y era más inteligente que todos estos niños. ya, yo creo que ya tienen toda la razón, ¿cierto? Primero venían del campo, ¿cierto? Yo creo que la época más o menos era como la misma, ¿cierto? Ya, bueno, Pedro Urdemales era astuto, ¿cierto? Él sacaba provecho, ¿cierto? Por su situación, ¿cierto? Y en cambio, el otro no, o sea, el otro era como más flojo, no entendía mucho, o no se daba el trabajo, pero al final de la historia yo creo que aprovechó la situación, ¿cierto? Y dijo, esta es la mía, dijo yo que soy flojo, no sé, yo lo veo así, estoy infiriendo en mi opinión personal. Yo creo que él dijo, esta niña, se enamoró de esta niña tiene dinero, es hacendada, ahora va a poder ser flojo con justificación, yo me imagino, porque va a tener más dinero, no sé, es mi forma de verlo. Sí, vaya nomás, si no queda mucho. Ya, entonces vamos a ir reflexionando. Hoy día repasamos los tipos de narradores, ¿cierto? El omnisciente, el protagonista y el testigo,
Vimos que recordamos lo que era el espacio, los tiempos en la narración, pero también vimos algo que no le habíamos puesto nombre, la clase antes pasada, que era el cuento folclórico, que era propio de nuestra tradición, ¿cierto? Y lo vimos reflejado en esta historia de Juan Pereza, que ahora no se llama Juan Pereza, sino se llama Juan Pérez, ¿cierto? Porque recuperó el juicio. ¿Ya? Y también lo vimos en la clase anterior con este Pedro Urdemale y la Huasquita de la Virtud. Ya, la idea de esto es que ustedes también, si ustedes se dieron cuenta, yo creo que todos los que participan y los que no participan, que yo les digo que los invito a participar también, y que se atrevan a hacerlo, ninguna respuesta equivocada, ¿ya? Es que uno va deduciendo ahora y va infiriendo más cosas, ¿cierto? Ya conociendo el autor, el contexto de producción, conociendo los tipos de narradores, identificando los personajes, conociendo las estructuras de un cuento, uno ya comprende más lo que va leyendo, y de eso se trata, por eso nos sirve, digamos, ¿ya? Y la idea es eso, invitarlos a leer más, ya, a que participen todos, más, yo felicito a los que participan siempre, ¿cierto? Pero también invito a los demás, que se atrevan a hacerlo, que prendan sus cámaras de repente y digan, ya tía, hoy día la voy a aprender. Yo entiendo que algunos no la aprenden por el tema de conexión a internet, porque a mí me pasa, de repente se me cae cuando estoy con la cámara prendida, ¿ya? Pero yo la aprendo como profesora porque yo encuentro que es feo estar con la cámara apagada y no verlos, ¿ya? Y que no me vean. Pero es eso, ¿ya? Que participen harto. También les dejo la prueba de hoy abierta, está abierta desde temprano, la prueba de hoy día, que es acerca de la noticia, el artículo informativo, la carta, la anécdota y la fábula. Ya está en orden, menos el texto literario en la prueba, comienza con la noticia, con el artículo, la carta, después la fábula, y al final está la anécdota. Hay una anécdota de lo mismo que vimos la otra vez, de Pablo Anima, ya para que la vean la prueba, la desarrollen, ya, y se den cuenta que es muy fácil, ya, y se saquen muchas, muy, muy buenas notas. Yo no les puedo mostrar las notas de las pruebas hasta que no todos la hagan, ya. Los niños que me deben el gran gigante bonachón también háganlo hoy día porque la prueba se cierra hoy, ya, entonces yo no la voy a volver a abrir hasta que el jefe técnico diga, ya, se habilita después de justificación hasta los niños, a esos niños, ya que no la han dado. Entonces, por favor, den la prueba hoy día. La del gran gigante bonachón, de esta tienen hasta el jueves para darla. Cualquier duda. Yo ya di la me prueba consultan. del libro, pero tengo que hacer la de la noticia y esa cosa. Sí, está súper fácil, la de la prueba. Esta prueba de unidad está muy sencilla, ya la hice. Por eso yo les digo que si tienen hasta los Power al lado, les va a servir para hacer la prueba. Ah, tía, ¿hasta qué día tenemos plazo de esta prueba? Hasta el jueves, hasta la clase del jueves de nosotros. ¿Ya? Ah, ok. Y ahí dice, eres muy inteligente, yo sé que puedes lograr todo lo que te propongas. Y vean eso, piensen en eso. Yo creo que así como vamos, yo creo que en junio, a mediados de junio nos vamos a salir de cuarentena por lo que se está viendo, ¿cierto? Así que a lo mejor de ahí nos vamos a comenzar a ver presencial. Ya, aunque los casos en Puente Alto volvieron a subir, pero yo creo que pronto no. Yo creo que falta poquito para cómo van las cosas de que nos veamos presencial. Nos vemos el jueves con muchas ganas, con muchos ánimos, hagan las pruebas, Chao, cualquier chao. duda me consultan. Los quiero mucho. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Hagan las pruebas.